Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, la teología de San Lucas. Es muy interesante porque Lucas nos presenta, no se olviden, los tres tiempos. Antiguo Testamento, luego el tiempo de Jesús y luego el tiempo del Espíritu Santo, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles se centra principalmente en el accionar, por eso hechos, actos de los apóstoles. Es muy interesante, ¿verdad? Porque desde aquí nosotros podemos darnos cuenta que es la fuerza del Espíritu el que lleva adelante, el que dinamiza, el que mueve nuestra vida, la vida de la iglesia, la vida de la familia. Nosotros seguimos reflexionando el capítulo, ahora directamente el capítulo 8. Y el capítulo 8 desde los versículos 26 al 28. Aquí encontramos el bautismo de un etíope, Felipe, que predica al etíope. El ángel del Señor dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur, por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es un camino desierto. Él se levantó y partió. Un eunuco etíope, ministro del tesoro y alto funcionario de Candace, la reina de Etiopía, había ido en peregrinación a Jerusalén y se volvía sentado en su carruaje leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y camina junto a su carro. Felipe se acercó y al oír que leía al profeta Isaías le preguntó: ¿comprendes lo que estás leyendo? Él respondió: ¿cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Entonces le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fui llevado al matadero y como cordero que no se queja ante el que lo esquila, así él no abrió la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, ya que su vida es arrancada de la tierra? El etíope preguntó a Felipe: dime, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe tomó la palabra y, comenzando por este texto de la Escritura, le anunció la buena noticia de Jesús. Siguiendo su camino, llegaron a un lugar donde había agua y el etíope
dijo: aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Y ordenó que detuvieran el carro. Ambos descendieron hasta el agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el etíope no lo vio más, pero seguía gozoso su camino. Felipe se encontró en Azoto y en todas las ciudades por donde pasaba iba anunciando la buena noticia hasta que llegó a Cesarea. Bueno, es interesante, aquí tenemos el llamado, ¿verdad? Este llamado a Felipe, Dios, que le va a llamar para este servicio que tiene que hacer. Nosotros ponemos el bautismo del etíope, ¿verdad? Pero es un Felipe que predica al etíope, un Felipe que predica la buena noticia del Señor, guiado por el Espíritu Santo. Es dirigido a un funcionario de gobierno etíope, es decir, que es el espíritu que le arrebata, el ruaj, el ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, al sur ahí de Jerusalén, ahí. Entonces, por donde van pasando, el camino que va hacia Gaza. Levántate y ve hacia el sur. Podríamos haber pensado que Felipe se opondría, ¿verdad?, a dejar el gran éxito de la obra de Samaria para ir al desierto desolado. Pero Dios, sin embargo, tenía un plan en todo. Felipe se sometió al plan de Dios, es decir, pensar, no, se bendiga tú, porque estoy famoso, estás en mi apón, diga tú, sea predicando, diga tú, sea visitar la bendiga tú, sea visitar la familia, cuera, etcétera, etcétera. Porque te caíse en mi apón. ¿Cuál es el trabajo más importante, verdad? Entonces hay que poner en todo caso prioridades. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Hola, ¿cómo andan todos? Yo soy Atenas, él es Jonathan Narváez y bueno, vamos a compartir unas canciones con ustedes, espero que les guste. Esta es Cristo Reina, es la que le da el nombre al disco y bueno, esperemos que sea de bendición, así que vamos. Mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte, mi corazón
con poder. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda siempre a salir adelante. Hoy estamos leyendo del libro del Génesis, capítulo 8, versículos 6 al 13 y luego del 20 al 22. Pasados 40 días, Noé abrió el tragaluz que había hecho en el arca y soltó el cuervo, que voló de un lado para otro hasta que se secó el agua de la tierra. Después soltó la paloma para ver si el agua sobre la superficie estaba ya seca. La paloma, no encontrando dónde posarse, volvió al arca con Noé, porque todavía había agua sobre la superficie. Noé alargó el brazo, lo agarró y la metió consigo en el arca. Esperó otros 7 días y de nuevo soltó la paloma desde el arca. Ella volvió al atardecer con una hoja de olivo en el pico. Noé comprendió que el agua sobre la tierra estaba seca. Esperó otros 7 días y soltó la paloma, que ya no volvió. Y así entonces, queridos hermanos, nos va contando esta narración tan interesante. La tierra entonces, entre comillas, que ya está seca y que de nuevo ahora es habitable. El agua siempre ha significado el signo de purificación, de limpieza. Ñande oiga upeaya y purúa lleva. En la oración del bautismo decíamos, en tiempo del diluvio, cómo el Señor borró el pecado, cómo el Señor limpió la superficie de la tierra. Este símbolo tan importante del agua que nos está diciendo que cada uno de nosotros tiene que ser lavado. El lavacro, queridos hermanos, de nuestra conciencia, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de actuar. Ñande yaraco ome embaite ñande yaypuru ponajanwa, los bienes de la creación, los bienes de la tierra. Somos nosotros entonces, queridos hermanos, vamos a mover nuestro espíritu, vamos a mover nuestra conciencia, vamos a procurar responder a la creación. El Señor nos ha creado para que seamos buenos. El Señor nos ha creado y nos ha dado cualidades para que nosotros demos a la comunidad. Hagamos crecer a la comunidad. Dios no nos dio este espíritu y esta sabiduría para que nosotros robemos a los demás. Hay muchos que van, queridos hermanos, y te hablan luego así, ¿verdad? Como teniendo la sabiduría, porque fueron a estudiar a Europa, a los Estados Unidos, en las mejores universidades. Pero apeo uñan de apetebego ave o mondajangua. O sea, fueron a aprender la lección de cómo robar. Y eso no está bien, queridos hermanos. Dios nos ha dado las cualidades, las capacidades en nuestra vida, en nuestro corazón, no para ser delincuentes, sino que justamente para ser personas que están siempre mirando y buscando el bien de la comunidad. ¿Cómo puedo yo ofrecer algo bueno y nuevo a la comunidad? Pensemos, por ejemplo, en los grandes inventores, pensemos en los grandes premios Nobel. Estas son personas que verdaderamente supieron y saben utilizar sus riquezas, sus capacidades al servicio de la comunidad. Pidamos esta gracia para cada uno de nosotros, para nuestras familias y para nuestro país. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara.
El escultor Jacopo Cardillo se dio a conocer en la Bienal de Arte de Venecia con Habemus Papam, un busto de Benedicto XVI con atuendo papal, pero tras su renuncia lo despojó de sus vestimentas. Llamó a su obra Habemus Hominem. Con ella quiso subrayar la humanidad de Joseph Ratzinger. ¿Cómo podía seguir contando la historia de un hombre, del recorrido de un hombre, con una escultura que en su lugar era como una fotografía del pasado? Así que yo creo que el gesto del Papa ha sido un gran gesto de escultura. Ha quitado lo superfluo, aquello que no era necesario, para añadir la esencia de su verdadera forma. La nueva obra recibió críticas dispares, pero lo importante para Cardillo es que el Vaticano le dio las gracias por carta y la Academia Pontificia de las Bellas Artes le concedió un premio. Su autor cuenta que le fascinaba la inteligencia y profundidad espiritual de Benedicto XVI y que siente su muerte como la de un ser querido. Cuando haces una escultura, dedicas las horas, los días, los años de tu vida a mirar, pensar, imaginar y acercarte a alguien. Entonces surge una relación muy íntima con el otro. Esa persona se convierte en una proyección de lo que tú eres y sufres tanto como si hubieras perdido una parte de ti. El escultor confiesa que la creación de Habemus Hominem se debe en parte a que la obra de la que partía Habemus Papam fue rechazada por el Vaticano. En origen le encargaron un retrato institucional de Benedicto XVI, pero no les convenció cómo Cardillo había vaciado las cuencas de los ojos del Papa para representar la profundidad de su mirada. Aquella negativa le pesó durante años y cuando tuvo oportunidad quiso hacer algo nuevo de aquel busto con casulla que ya había sido expuesto por toda Italia. Una bella lección. Es una lección bonita. Si hoy hacemos esta entrevista, si la obra se hizo de aquel modo, fue también gracias a aquel rechazo. Hacer este gesto me sirvió porque me permitió destruir el apego material a aquella obra y hoy vivo mejor porque soy más libre. Paradójicamente, con aquel salto al vacío para destruir una obra vencedora de varios galardones, Jacopo Cardillo consiguió contar una historia mucho más personal sobre Benedicto XVI. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, el Nuevo Testamento, el bautismo de un etíope, o si no también nosotros le llamábamos aquí el hecho de que Felipe le predica a un etíope. Levántate y ve hacia el sur, le dice aquí el Señor, la voz del Espíritu, ¿verdad? Que le habla a Felipe, dale. Levántate y ve hacia el sur. Podríamos haber pensado que Felipe se opondría a dejar su reino y, sobre todo, de dejar ese reino que nosotros le llamamos como el gran éxito. Él podría enorgullecerse y tipo, porque todo le va bien, el éxito de la obra en Samaria, para ir ahora a un desierto desolado. Y justo ego aventero este oye popetene aclamán de valetépico de maoila ídolo lleva. Pero Dios tenía un plan en todo. Felipe se sometió al plan de Dios. Ahí está. Así como concluye esta reflexión, me parece que es muy importante. En primer lugar, Dios que tiene un plan en todo. Entonces Dios tiene un plan para todas estas cosas. Pero lo más lindo es que Felipe hace este discernimiento y Felipe se somete al plan de Dios. Y esto necesitamos siempre, ¿verdad? El someternos a este plan de Dios. Entonces, entender cuál es el plan de Dios. Felipe era el hombre en el frente de la batalla. Parecía ser completamente indispensable. Sin embargo, aquí nosotros estamos encontrando algo
muy interesante, ¿verdad? Porque Felipe era el hombre que estaba al frente de batalla. Parecía ser completamente indispensable, ¿verdad? Sin embargo, fue precisamente en este momento cuando Dios lo llamó a irse del área, es decir, tiene que dejar Samaria, porque la ideología entre los eteas lleva estado en la Uruguay, estado en Oua, Gendape, ellos vaya pota, ya continuada en Aguave. Sin embargo, Dios le está mostrando otro camino. Dios le está diciendo que tiene que ir por otro camino. Si uno escuchara el llamado para dejar el ministerio tan bendecido y fructífero, probablemente pensaría que era el diablo hablando y no el Señor. Uno podría pensar, ahora no, o yo no, o alguien no, ¿verdad? Esto es lo que nos suele suceder a nosotros. Véala siempre cuando nosotros estamos en una parte y nos parece que todo nos va bien, yandente movila, yande balea, yande la ya popaba y shahina lleva a jaypucuina, yandere coeupisha upebe con la gente. Y entonces nosotros nos volvemos los pequeños ídolos, yande idolatrar a la gente. Entonces alguien dice, che, ¿sabes qué? Tenés que llegar a esto y tenés que ir a otra parte, tenés que ser trasplantado. Así, o sea, sobre todo cuando las cosas van bien, ¿verdad? Y entonces a uno le cuesta ser trasplantado, pero recuerden que una de las frases interesantes, sobre todo de San Juan Bosco, es muy linda, porque él, cuando sufrió mucho, el famoso Ñemosé, varios lugares donde se iba con su oratorio, con los chicos pues, y además eran pandilleros, por decir así, eran chicos de las calles, sin trabajo, groseros. Don Bosco, un bastillo, no formáis. Primero luego estuvo, imagínense, comenzó lo que él le llamaba el oratorio festivo en el mismo convicto, le llamaban, en la casa donde estaban todos los sacerdotes. Y don Bosco los fines de semana les reunía ahí. Pero no aguantáis, jicuay. Don Bosco no tenía problema porque él estaba ahí con los chicos, jugaba, ahí ya vive. Y entonces estos que eran sacerdotes jovencitos y que estaban estudiando y que querían descansar, entonces la icotillo, gente, la ayú, etcétera, no, esto no puede seguir así. De otro lado, y por el otro lado, a ver, ni los quiénes comenzaban luego ya así. Bueno, volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Qué tal? Qué alegría estar aquí con ustedes para poder compartir esta gran novedad que tenemos como iglesia católica. Muchas veces no conocemos a profundidad todo lo que tenemos como para nutrirnos, todos los regalos que tenemos de conocimiento para poder nutrirnos como católicos, como católicos que buscamos llegar a la santidad. Y bueno, hoy quiero hablarles de un punto en especial que es la teología del cuerpo. Es un tema que está sonando mucho, estamos escuchando mucho, pero realmente nos confunde hasta por el mismo nombre que tiene, ¿verdad? Entonces, ¿dónde nace esto? Juan Pablo II escribe unas catequesis y durante su papado él va dando estas catequesis en audiencias, que luego se hace el compendio y surge así lo que hoy conocemos como teología del cuerpo. Es una respuesta que tenemos como iglesia para todas las necesidades que podemos llegar a tener en la familia, como matrimonio, para la crianza de nuestros hijos. Y realmente es un tema que es muy actual, muy concreto para las necesidades que estamos teniendo hoy.
Yo quería compartir la experiencia que tuve al participar en los retiros de Rebeca en diferentes momentos de mi vida. Comencé participando en esas charlas cortas que ella da de 3 días y realmente desde ahí siempre resuenan en mi cabeza las palabras, en mi corazón las palabras principales de lo que se hablaba en el retiro, ¿verdad? De ese amor de Dios por sobre todas las cosas, el amor de Dios sin importar cómo soy, qué hago, qué no hago, qué digo, qué no digo, ese amor que no depende de mí, sino que es un amor incondicional, un amor que realmente, así como dice San Pablo, lo soporta todo, lo da todo, ¿verdad? Y entonces el sentir eso es lo que realmente marcó mi corazón en lo que fue la teología del cuerpo desde el inicio. Después, a partir de ahí, también participé en el retiro largo, vamos a decir, que es de más meses. Si bien no pude participar activamente, de vuelta siempre queda en mi corazón ese resonar de Jesús diciendo que Dios nos crea, nos piensa, nos piensa como una persona única e irrepetible. No hay 2 personas como nosotros y solamente un amor así de misericordioso puede hacer algo así. Y entonces a partir de ahí uno puede ver ese mismo amor en las otras personas con las que uno se relaciona, en lo que a uno le toca vivir. Y eso cambia mucho, marca mucho. Por eso es que yo desde el fondo de mi corazón les invito a todos a participar de este encuentro que vamos a tener la semana que viene en el Salón Emperatriz, desde el sábado 18 y domingo 19 de febrero, de 8 a 19 horas, con nuestra invitada especial que es Rebeca Barba, con otras sorpresas también que vamos a tener con otros invitados, para que sientan ese amor que tuvo el Señor para con nosotros al crearnos, al pensarnos y al hacernos únicos e irrepetibles. Así que les esperamos a todos y nos vemos ahí. Y ahora que ya sabemos a grandes rasgos lo que es la teología del cuerpo y sobre todo cómo nace, quiero hablarte de una persona en especial. Ella es Rebeca Barba, apasionada por la teología del cuerpo, porque ella tuvo una experiencia concreta con el amor a través de estas enseñanzas. Una vez que ella se encontró ella misma con el amor de Dios, ella empezó a profundizar sus estudios, estuvo estudiando en Estados Unidos, Italia, bueno, por varios lugares. Y hoy ella se dedica a transmitir esa enseñanza a quien quiera tener esa experiencia de encontrarse como hombre, como mujer, como la imagen que Dios creó a través de su amor, ¿sí? Ella va a estar aquí en Paraguay, eso es una gran invitación que queremos hacerle. El 18 y 19 de febrero va a estar dando un retiro, sería un retiro abierto. El 18 inicia a las 8 de la mañana, va hasta las 19 horas. Cada uno regresa a su casa como para descansar y el domingo nos volvemos a encontrar nuevamente de 8 a 19 horas. Ese fin de semana va a estar lleno, va a estar cargado del amor de Dios, de las enseñanzas que la Iglesia nos da a través de la teología del cuerpo y les esperamos abiertos a todo lo que el Espíritu Santo pueda hacer en cada uno de ustedes. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el Padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con soporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe,
ay de mí si no evangelizara. El Papa se reunió en el Palacio Apostólico con los participantes del 6º Encuentro Mundial del Foro de los Pueblos Indígenas. El tema del evento fue liderazgo climático, soluciones comunitarias para mejorar la resiliencia y la biodiversidad. El grupo estaba formado por 40 delegados que remarcaron la importancia del cuidado del medio ambiente. Francisco también hizo un llamamiento a los gobiernos para que reconozcan a los pueblos indígenas de todo el mundo y respeten sus culturas. Las culturas aborígenes no son para convertirlas a una cultura moderna, no. Son para respetarlas y dos cosas, dejarlas andar por su camino de desarrollo y segundo, escuchar los mensajes de sabiduría que nos dan a nosotros. Porque es una sabiduría no enciclopédica, es la sabiduría del ver, del escuchar y del tocar, de la vida cotidiana. Este foro se fundó en 2011 como un instrumento para que grupos de pueblos indígenas compartieran sus preocupaciones y peticiones. Jesús dijo: «Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos». Dijo: «Dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis». Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí veíamos, si uno escuchara el llamado para dejar el ministerio tan bendecido y fructífero, ¿verdad?, que tiene, entonces todo te va bien, todo es lindo. Bueno, de Peare ya tarejotamos, y más todavía, porque allá donde te vas a ir, bebé, al contrario, más o menos, a veces ya sé, y casi viene y eso sí que son situaciones bastante complicaditas y bastante difíciles. Pero esto es lo que el Señor tiene, ¿verdad?, en el corazón. Uno podría pensar, ahora no, yo no, allí no. Pero eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí, que nosotros tenemos que estar disponibles, ¿verdad? Y esto es lo que encontramos con Felipe, porque él pues estaba en Samaria. Ahora, sin embargo, el Espíritu, dice, el que le arrebata el ángel del Señor, que viene y le dice a Felipe: levántate y ve hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Levántate, mío, y ve hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Ustedes saben que yo vivía ahí a 200 metros de este lugar, de este camino, ¿verdad?, ahí entre esas colinas. Ahí comienza la colina, ¿verdad?, que se llama Cremizán. Keren quiere decir viñedo. Sam, según la tradición, ¿verdad?, allí de los cristianos de esa parte de la Palestina, de Belén, Cremizán, dice que ese era el viñedo de el primo de José. Belén pues está ahí cerca, José, toda esa parte. Keren, Sam. El Keren, el viñedo de Sam sería, ¿verdad? Bueno, y ahí está la obra salesiana, el seminario, hermosísimo, estaba, ¿verdad? Cuando yo estuve ahí como profesor,
un año estuve ahí, y después ya pasamos a Jerusalén, Ratisbon. Y bueno, son cosas hermosísimas que uno va bebiendo y va respirando todo lo que significa la Biblia. Esos caminos. En aquel tiempo cuando yo estaba, era un camino que era muy difícil de transitar y de pasar, justamente porque pasando la propiedad de los salesianos, el Cremizán, el Har Gilo se llama, el monte Har quiere decir montaña, Har Gilo el nombre, ¿verdad? Ahí entonces terminaba prácticamente Jerusalén y comenzaba Palestina, es decir, toda la parte de Beyala y todos los otros pueblos que ya están todos unidos con Belén. Bueno, en fin, son experiencias hermosísimas y por eso aquí cuando estamos leyendo esto de Felipe, este es el camino, ¿verdad? Que va un poquitito así, va subiendo despacito esa colina y después ya desciende, ¿verdad? Desciende totalmente y que va ya hasta la Shefelá y toda la parte que ya es planicie, después terminando la Shefelá hacia Gaza. Y por eso aquí pues es el camino que va hacia Gaza. El ángel del Señor dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur, por el camino que baja, ¿viste? ¿Se dan cuenta? De Jerusalén a Gaza. Ya sabes, Argilo, vea, alguna Shefela, alguna colinita, apella, jóvenes, planicie, ¿verdad? Que termina en el mar Mediterráneo, evidentemente, toda esa zona. Pero claro, eso continúa y ahí termina lo que hoy en día también sigue siendo ahí Gaza hasta ahora está esa ciudad. Y te está hablando de esta realidad. Y es ahí donde sucede, es allí donde sucede este pasaje tan lindo. Y le está pidiendo un esfuerzo, ¿verdad, Felipe? Porque él está entonces mucho más al norte. Esto ya está al sur. De allá tiene que venir a ver un poco de Samaria hasta este lugar y por lo menos habrá recorrido unos 40, 45 kilómetros, ¿verdad? Pasando toda la parte de la montaña de Samaria, llegando hasta la montaña de Judá, Jerusalén, y luego ya desde Jerusalén que va bajando hacia Gaza. Y en este camino es donde Felipe se encuentra aquí con este etíope. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Retiro espiritual, una llamada de amor. Sábado 18 y domingo 19 de febrero de 8 a 19 horas. Teología del cuerpo. En el Salón La Emperatriz, Avenida Fernando de la Mora 1932. Invitada especial, Rebeca Barba. Costo, 200.000 guaraníes. Almuerzo con costo adicional. Más informes al 0981 38 90 68, 0972 90 25 91, 0971 618 002. Retiro espiritual, una llamada de amor. Teología del cuerpo. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país.
Furtivamente el padre Juan Wall se deslizó al amparo de la oscuridad por todo el Palacio de St. James de Londres, hasta que llegó a la austera habitación y se quedó en silencio contemplando la escueta silueta del padre Claudio de la Colombière, quien en ese momento estaba sumido en la oración. Respetuosa y pacientemente se arrodilló junto a la entrada. De inmediato se impregnó de la atmósfera mística que flotaba en la celda y se embebió en sus propias plegarias. Al cabo de un rato el padre de la Colombière se incorporó y, como si supiera de antemano que el franciscano esperaba desde hacía tiempo, avanzó hacia él y con delicadeza lo levantó y lo abrazó. Entonces el padre Wall le confió que había acudido a él porque temía por la vida de todos los sacerdotes, de los cuales 30 eran jesuitas, pues los cortesanos anglicanos estaban cocinando una persecución contra ellos con la excusa de que intentaban atentar contra el rey Carlos II y que ni siquiera el padre Claudio, en su condición de director espiritual y confesor de la duquesa de York, esposa de Jacobo, hermano y heredero del monarca, se salvaría. El padre Claudio de la Colombière, con la confianza de quien está en manos de Dios, lo tranquilizó y juntos oraron hasta el amanecer. A raíz de esa reunión, varios meses después, acusados de conspirar contra Carlos II, ambos fueron detenidos. El padre Juan Wall, que era inglés, y se rehusó a jurarle fidelidad al rey como cabeza de la iglesia anglicana, fue ejecutado por traición a la patria. Entre tanto, el padre Claudio de la Colombière, que permaneció un año confinado, salvó su vida por ser francés, pero lo expulsaron del país en diciembre de 1679. Claudio de la Colombière, nacido cerca de Lyon, Francia, el 2 de febrero de 1641, era hijo de Bertrand de la Colombière, notario del lugar, y adelantó en el colegio jesuita de la Trinité su instrucción básica de gramática, matemáticas, humanidades, poética, retórica, filosofía, y al cabo de 5 años, en 1658, ingresó al noviciado jesuita y 2 años después fue enviado a Aviñón, en donde terminó sus estudios de filosofía e inmediatamente empezó a dictar esta cátedra en el mismo claustro en el que fue declarado filósofo eminente. Y en 1666 lo mandaron al colegio Clermont de París, en donde se especializó en teología. Una vez concluida su formación teológica, fue ordenado sacerdote en 1669. Aunque el ministro de Finanzas de Luis XIV, Juan Bautista Colbert, de cuyos hijos era su preceptor, insistió en que lo dejaran en la corte, sus superiores lo asignaron al colegio Trinité de Lyon como profesor y predicador titular. Con esas atribuciones, enfrentó valientemente las herejías imperantes y con el poder de su verbo, atrajo a muchos jóvenes hacia la compañía de Jesús. Cumplido este objetivo, le encomendaron la pequeña casa jesuita de una minúscula población llamada Paray-le-Moniat, en la que estaba asentado un monasterio de la Visitación al que pertenecía la futura santa Margarita María Alacoque, cuyas visiones y los raptos místicos que ella tenía eran interpretados como obra del demonio. Y entonces el padre Claudio de la Colombière, al tomarla bajo su dirección espiritual, despejó todas las dudas, la encaminó a los altares y, dada la vividez con la que el Señor en sus apariciones apremiaba a la santa para que difundiera la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, San Claudio de la Colombière se consagró con ella a la propagación de esta advocación, que recuperó a buena parte de los feligreses que se habían decantado hacia el jansenismo, una peligrosa herejía que causaba estragos en las filas católicas. Una vez ganada esta batalla, fue nombrado director espiritual y confesor de Beatriz de Este, duquesa de York, que recién casada con el futuro rey de Inglaterra, Jacobo II, se lo llevó a Londres, ciudad en la que los exacerbados anglicanos querían borrar todo vestigio de la fe católica, y San Claudio de la Colombière valientemente defendió la autoridad del Papa y por eso fue encarcelado. Confinado en una húmeda y maloliente y oscura mazmorra, San Claudio de la Colombière contrajo tuberculosis. Tras recobrar la libertad, retornó a Lyon en 1680, retomó la cátedra de filosofía y la dirección del noviciado, pero como el clima no contribuía a su mejoría, fue enviado a su entrañable Paray-le-Moniat, en donde permaneció en silencio, en oración y meditación durante el último año de su vida. Allí murió el 15 de febrero de 1683.
1682 y fue canonizado por San Juan Pablo II en 1992. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Claudio de la Colombière que nos abra la puerta del corazón de Jesús. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Virgen María, servidora de Dios, santa, humilde, bellísima flor, en tu regazo queremos estar y en tu presencia, Dios, alabar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá. Oh, oh, oh. Dulce mamá. Oh, oh, Virgen María, tan llena de amor, eres ternura y caricia de Dios. En tu regazo queremos estar y en tu presencia, Dios, alabar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá. Oh, oh, dulce mamá. Oh, oh. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Toda nuestra vida queremos a ti consagrar. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Tu
toda nuestra vida queremos a ti consagrar. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Toda nuestra vida queremos a ti consagrar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá. Dulce mamá. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, el Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde el libro de los Hechos de los Apóstoles, el bautismo de un etíope. El ángel del Señor dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur, por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es un camino desierto, es un camino desierto. Y hasta ahora es un camino desierto, esa parte no está habitada. Hay un pequeño poblado. Ahora tenemos ahí lastimosamente, allá en la parte de arriba está el famoso muro, el muro de contención, digámosle así, ¿verdad? La Palestina, del otro lado están los de la Palestina y de este lado está ya Jerusalén. Entonces Jerusalén que se ha expandido mucho y entonces que llega hasta Jarguilo. Allí en Jarguilo hay todo un grupo, ¿verdad?, muy fuerte de militares, y los militares luego también con toda la cuestión de comunicación, porque es el Har, es la montaña la más alta en esa zona. Entonces de ahí hay un control impresionante, ¿verdad?, porque es muy alto eso, y de ahí las antenas y el ejército también. Y ahí, hasta ahí llega el muro actualmente. Bueno, esto es simplemente para ubicarnos también geográficamente y cómo sucede esto que nosotros estamos leyendo y estamos reflexionando. Detrás de lo teológico y detrás de todo lo que encontramos en la Biblia siempre hay también un soporte histórico, un soporte geográfico en este caso, o sea, el lugar. Todos estos lugares existen y todos estos lugares que se encuentran allí. ¿Cómo sucedieron las cosas? Y bueno, eso sí que ya podemos ver en la narración, ¿verdad? La narración siempre es un poco más libre de acuerdo a lo que se quiere transmitir y de acuerdo a lo que se quiere enseñar en este caso. Un eunuco, ahí está, etíope, ministro del Tesoro y alto funcionario de Candace, la reina de Etiopía, había ido en peregrinación a Jerusalén y se volvía sentado en su carruaje leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y camina junto al carro. Felipe se acercó y al oír que leía la profecía de Isaías le preguntó: ¿comprendes lo que estás leyendo? Él respondió: ¿cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Entonces le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. El pasaje
de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que no se queja ante el que lo esquila. Y así sigue. Esto lo encontramos desde la profecía de Isaías. Ahora, cuando nos está hablando de este camino, ¿verdad? Felipe que va y le dice hacia el desierto, vete hacia ese camino que conduce al desierto. Así mismo le está diciendo, es un camino desierto. Puede tener un sentido teológico muy profundo, ¿verdad? Entonces, no estamos hablando simplemente del desierto como desierto, sino que teológicamente nosotros sabemos que el desierto tiene muchas significancias, dejando un ministerio fructuoso para ir al desierto, dejar algo que vos estás haciendo con tanto entusiasmo, que tiene tanto fruto. Pero ahora, sin embargo, te dice, deja, le habla, la fuerza, el espíritu lo empuja y lo dice, deja todo esto. Están para ella, por ahí no la ella, por aquí en Samaria. Pero ahora deja y vete a un lugar desierto. Es un camino desierto. Parecería para nosotros por lo menos una tontería, ¿verdad? Parece que se peña, parece que se ya hay por interior, se come entero este agua, entero este allí popete, entero este ave que por la gracia de Dios parece por Jehová. Serejero pibe allá, serejero pibe, se habla ya bueno. Entonces, sin embargo, el Señor que le llama, deja y vete hacia este camino que es un desierto. Según la perspectiva nuestra, es algo que nos llega mucho, nos toca y no sabemos si vamos a hacer. Pero todo esto nosotros sabemos que es sabio si es el designio de Dios. La ñandillana es por algo que nos está pidiendo. Por algo venían de ya y mi de darle y ya pose hay cuija y ya pose porque se upeaico tener y ya po. ¿Qué podría ser más necio, verdad? ¿Qué podría ser lo más necio? Dejar un lugar de ministerio próspero e ir a un lugar de desierto. Esto es sabio. Y bueno, nosotros sabemos que esta es la llamada del Señor. Y entonces, si uno lo entiende así, después verá los frutos. ¿Por qué será que el Señor me está llamando para esto? Esto es para reflexionar, queridos amigos. Anda ahí la pesa, anda ahí la cebo de vela, ya es yareinte o hazaña de con aña de ñaña mindu uana ya es sana. Va eva y señan de la lata pana, nave bañadita, upe vejina lleva ya voy a paguasu. Entonces, está ya bueno sapucay, está va llamo Paraná o Bebejina, o será que el Señor nos llama en un momento también a un recogimiento, al mismo que está anunciando a Jesucristo y que va entrando, ¿verdad?, poco a poco en este llamado, porque hay también otras necesidades ciertamente en nuestro caminar. Bueno, queridos amigos, sobre esto seguiremos reflexionando. Ahora yo les dejo la bendición del Señor, que nos bendiga a todos y que nos fortalezca siempre, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.